Hola, buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo con la continuidad de las clases virtuales del taller eh, del nivel 2 del taller de estructuras, en la clase de hoy, que seguramente van a ser dos o tres videitos, vamos a hablar de los proyectos estructurales para edificios de pequeña altura o de pequeña complejidad. Por supuesto, ahora vamos a avanzar con el tema, pero la idea es la siguiente. Ustedes han visto hasta ahora, a lo largo del año, los distintos elementos que componen una estructura, es decir, las losas, las vigas, las columnas y las fundaciones, desde el punto de vista de su forma de trabajar y tal vez no a fondo, pero sí han visto también la posibilidad de dimensionarlas, es decir, de determinar sus cantidades de hierro y hormigón para que soporte los esfuerzos a los cuales están sometidos cada uno de los elementos aisladamente. Esta clase o este tema, mejor dicho, que estamos encarando ahora, es un poco eh, lo principal de lo que nosotros queremos de ustedes respecto al conocimiento estructural. Sabemos, somos conscientes de que ustedes, en general la mayoría, no le gusta el tema de las estructuras, no es para lo que pensaron cuando eh, entraban en la Facultad de Arquitectura, pero desgraciadamente, como decimos, es una herramienta necesaria para poder llevar a la práctica esos proyectos estructurales. ¿Mm? Y como siempre decimos, tal vez no sea el objetivo de nuestras clases que ustedes sean grandes calculistas estructurales, ni siquiera grandes, sino que aunque sea, sepan interpretar y entender cómo trabajan las estructuras y sus distintos elementos, para que cuando realizan un proyecto arquitectónico sepan que van a tener la necesidad de un proyecto estructural y de qué manera va a incidir ese proyecto sobre su arquitectura. Como siempre decimos, queremos que vuelen con sus proyectos arquitectónicos, pero muchas veces ese vuelo tiene su sacrificio. Lo vamos a ver a lo largo. Como verán, en el título tenemos lo que dice acá de pequeña complejidad. Esto significa que hay estructuras que son más de gran complejidad. Efectivamente, la mayoría la vamos a ver o lo van a ver en el nivel 3 de la materia, donde le incorporaremos otro tipo de dificultades, pero por ahora aboquémonos al principio, que son las de pequeña complejidad. Acá hay un título bastante chocante, si se quiere, proyecto estructural versus proyecto arquitectónico. Y el versus parece ser un partido de fútbol, una disputa de cualquier tipo, siempre el versus es algo contra algo. Efectivamente, el proyecto arquitectónico debe ser pensado en conjunto con otros factores que puedan condicionarlo, no solo la estructura. Nosotros, el problema nuestro en esta materia es la estructura, pero ustedes van a tener a lo largo de su vida profesional otros problemas que resolver, no solo las estructuras, sino cómo inciden las instalaciones complementarias, pluviales, gas, electricidad, aire acondicionado, etcétera, etcétera, dentro de su proyecto, para que el proyecto arquitectónico tenga un fin, necesita tener todas las condiciones dadas para tal fin, ¿no? Los medios tecnológicos y económicos disponibles, uno puede volar con, con un gran proyecto arquitectónico, pero si no va a haber disponibilidades económicas o medios para hacerlo, tampoco tiene mucho sentido. Factores ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos abocaremos en esta charla a la incidencia que tiene la estructura, el proyecto estructural sobre el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico, como les vengo diciendo, deberá estar sostenido y acompañado de una estructura resistente. Y esta frase o este párrafo que viene acá, entiendo que es bastante esclarecedor o, o aunque sea punto de partida de la problemática. Este proyecto estructural, el que nosotros pensemos y realicemos,
no debería condicionar al arquitectónico. Es decir, siempre insistimos o tratamos de insistir que no dejen de volar respecto a todo lo que ustedes quieran hacer desde el punto de vista arquitectónico, pero sepan que ese vuelo puede tener su incidencia desde varios puntos de vista, desde el punto de vista económico, constructivo, etcétera, etcétera. Un ejemplo grotesco para lo que me estoy refiriendo, si ustedes tuviesen que hacer un proyecto eh, arquitectónico en el cual, supongamos, del tamaño de una manzana de una ciudad urbana, 100 por 100, 100 metros por 100 metros, y su proyecto estuviese pensado para ser sostenido por 4 columnas en las 4 esquinas, habrá que buscarle la vuelta y tal vez se pueda hacer con algún tipo de estructura especial o particular, pero sepan que justamente eso va a ser algo especial y algo particular, no habitual, con sus consiguientes problemáticas, tanto tecnológicas como de costos, ¿no? Así que tal vez pudiese ser que uno flexibilice su proyecto arquitectónico en función de algunas necesidades estructurales que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de este transcurrir en el taller de estructuras, de cuáles son las necesidades, tal vez no de cómo se dimensionan y algunos detalles estructurales, pero sí saber cuáles son las dimensiones habituales de una losa, de una viga, de una columna, qué problemática tiene si esas dimensiones exceden a lo habitual o normal. Esa es un poco la idea. Hay un pequeño esquema, nada del otro mundo. Nosotros, o ustedes, mejor dicho, parten de un proyecto arquitectónico que deberá ser materializado con distintos materiales, hierro, madera, hormigón, aluminio, etcétera, etcétera, telas, que den forma a los distintos elementos estructurales que en su conjunto formarán lo que llamamos un proyecto estructural. Ese proyecto estructural se transformará en la realidad en una estructura resistente. ¿Qué es una estructura resistente? Definición estricta, es un conjunto de elementos capaces de soportar. ¿Elementos cuáles son? Las losas, vigas, columnas o placas o lo que se les ocurra que cumplan una función resistente. Es un conjunto de elementos capaces de soportar fuerzas y transmitirlas a los puntos donde se apoyan con el fin de ser resistente y estable. Esta es una estructura típica de la cual venimos haciendo hincapié a lo largo de este primer cuatrimestre del nivel 2, donde es una estructura formada por una losa que transmite sus cargas a los bordes, en este caso vigas, y las vigas transmiten su carga a las columnas y las columnas transmiten su carga a las fundaciones o bases. Esa es un poco la función de la estructura resistente. Acá tenemos algo más complejo. Esta es una cúpula que transmite sus cargas de maneras distintas a través de fuerzas de tracción y compresión. Llega a sus fundaciones transmitiendo fuerzas verticales de apoyo hacia el suelo, pero a la vez tendiendo o intentando abrirse, con lo cual hay que tener en cuenta estos esfuerzos a los efectos de que la estructura sea resistente y estable. Una estructura será óptima en relación a otra cuando se resuelva el problema de. Bueno, acá hay otro tema también importante a definir. Un mismo proyecto arquitectónico puede tener distintas estructuras. Seguramente a lo largo de esta charla y de la ejecución de los trabajos prácticos en relación a este tema, cuando ustedes tengan que desarrollar el proyecto estructural de una vivienda unifamiliar, ustedes van a encontrar distintas soluciones, mejores, peores, etcétera, etcétera, distintas, a veces entre dos profesionales del tema se, se, se discute que por qué una columna acá, que si no conviene ponerla allá, que esto achica la viga aquella, que aumenta la losa aquella, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habrá una serie de posibilidades y la mayoría de esas posibilidades están íntimamente ligadas al proyecto arquitectónico. Obviamente no vamos a pretender o no vamos a querer colocar una columna en el medio de un dormitorio. Así que el proyecto arquitectónico obviamente es condicionante del proyecto estructural. Entonces, decíamos,
que una estructura será óptima en relación a otra cuando se resuelva el problema de soportar las mismas cargas, salvando las mismas distancias, con la menor cantidad posible de material y la misma seguridad, siendo su costo compatible con el uso y mantenimiento de la obra. O sea, acá cuando dice salvando la misma distancia es el planteo que les dije hoy al principio, esa manzana de 100% con 4 columnas o con 100 columnas, eh, tiene que ser compatible con esto. Soporte las mismas cargas, por supuesto, salvando la misma distancia. Cuando yo hablo de salvar la misma distancia, estoy hablando de salvar los 100% de distintas formas, con columnas intermedias o no, o sí, o con tensores o con lo que sea. Con la menor cantidad posible de material, porque acá es donde empiezan a jugar eh, las circunstancias del abuso de grandes distancias. La misma seguridad, por supuesto, y siendo su costo compatible con el uso y mantenimiento de la obra. ¿Qué se le pide a una estructura resistente? Básicamente, y sin avanzar con lo que viene ahora, que son unas cuantas exigencias, uno le pide que sea resistente. Eso es lo que plantearíamos. Que sea estable, estable quiere decir que no se mueva, que sea resistente, que no se rompa, que sea lo económicamente mejor para el proyecto en definitivo, la funcionalidad de esa estructura y la estética. Muchas veces, vamos a ver algunos ejemplos ahora y ustedes lo van a ver segurísimo a lo largo de toda su carrera dentro de la facultad, desde el punto de vista arquitectónico y no estructural, muchas veces la estructura forma parte del proyecto, forma parte en el sentido estricto de la palabra, o sea, bueno, obviamente de la estética, de, de la visión del elemento arquitectónico. Y otras veces se le oculta lo más posible, que la mayoría de las veces, por ser cierto. De la estética, de la estructura hay dos grandes tipos de estructuras. Las invisibles, donde la estructura se trata de ocultar como si fuese una mala palabra, dos viviendas cualesquiera de la ciudad de La Plata, donde uno ve la estructura, obviamente esto que se ve acá es una columna, pero incluso la misma columna está revestida de ladrillo a la vista, toda la estructura, y bueno, acá hay una columna, y acá habrá otra, y acá habrá otra, siempre tratándose de ocultarla, y que lo que uno vea sea el hecho arquitectónico en sí mismo, sin la estructura. Lo mismo pasa con este ejemplo, y hay miles de ejemplos, la mayoría de las situaciones se trata de ocultar. Y después tenemos las visibles o que forman parte del proyecto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos donde probablemente este proyecto arquitectónico no sería tan lindo o tan particular si no estuviese la estructura a la vista, formando que esta viga vuele, que se vea, forma parte de esa intentona, y todo queda a la vista, lo mismo que esto, lo mismo que este caso un poco más extraño si se quiere, pero la forma de la estructura forma parte del proyecto arquitectónico. No vale la pena que yo, que no soy un experto en arquitectura, justamente ahonde mucho, ustedes ya seguramente se han venido viendo a lo largo de sus cátedras de arquitectura distintos tipos de alternativas para una forma de ver la estructura, si es estructura a la vista o estructura invisible. ¿A qué llamamos? ¿Se acuerdan que el título era edificio de pequeña altura o baja complejidad? Bueno, ahí está estas cosas que se ven acá, viviendas de poca altura, de luces pequeñas, no sé, o sea, fíjense que acá se ve una estructura en proceso de construcción del hormigonado, tiene columnas a distancias relativamente cortas, acá también, o sea, no hay grandes arcadas, grandes luces, no hay problemas de cargas horizontales como pueden ocurrir en otras situaciones. En estructuras de altura, el viento, el viento intenta, o sea, por supuesto que en una casa también existe el viento, pero el viento es proporcional, el efecto nocivo o estructural, si se quiere, del viento es proporcional a la altura de la estructura. Cuanto más alto es,
primero que tiene más superficie para que el viento empuje a esa estructura, y el efecto nocivo, el momento que produce una carga a 30 metros de altura respecto a las fundaciones, es mucho mayor que si nosotros tenemos una vivienda de una planta o dos plantas. Entonces, en este caso hay situaciones que hay que tener en cuenta, hay que construir elementos estructurales dentro de la estructura propia para soportar el esfuerzo del viento. El viento es una fuerza horizontal, obviamente, y también la otra situación que se puede plantear, por suerte no en la ciudad de Plata, pero sí en zonas montañosas en general, los sismos, los terremotos, en definitiva, el movimiento que produce la Tierra respecto a un elemento fijo como es un edificio, hace que el edificio por inercia quiera quedarse en su lugar donde estaba, la Tierra se mueve y el edificio tiende a volcarse, de la misma manera que si fuese el viento. Entonces esa fuerza horizontal también genera la necesidad de tener en cuenta elementos estructurales dentro del proyecto estructural que pueden afectar el proyecto arquitectónico de alguna manera, tabiques, los tabiques son grandes elementos estructurales para sostener esfuerzos horizontales, que seguramente van a tener que ser tenidos en cuenta en el proyecto estructural. La complejidad de la estructura, por supuesto, está basada también en cuestiones constructivas y cuestiones tecnológicas. Obviamente esta hermosa estructura seguramente tuvo su complejidad de construcción y esa complejidad seguramente fue asociada con su costo. Insisto, no quiero, me encanta esta estructura, me encanta esta estructura también, pero bueno, sepamos a quién le vamos a hacer ese proyecto y si ese quién lo va a poder construir. Así que, insisto, siempre está esa rivalidad entre lo que uno quiere hacer y lo que se puede hacer en el sentido de las posibilidades disponibles, ¿no? Entonces, nosotros en este nivel 2 nos vamos a ocupar del diseño estructural para edificios de pequeña altura. ¿A qué llamamos edificios de pequeña altura? Aquellos que tienen cargas relativamente bajas, luces de losas y vigas pequeñas, despreciable acción de esfuerzos horizontales, viento y sismo, y resoluciones constructivas sencillas. A modo de ejemplo, lo van a ver en la última clase de este nivel, hace unos años ya, relativamente bastante, ha nacido una nueva tecnología dentro de la posibilidad de ejecución de estructuras de hormigón armado, que es el pretensado o posttesado de los elementos estructurales. El pretensado y posttesado no quiero abarcar mucho hoy porque no es el tema. Es una tecnología que consiste en precomprimir, de alguna manera, de precomprimir las losas o las vigas mediante el tesado de cables que se dejan en el interior. Ese pretensado o posttesado, según sea la forma que se haga, hace, como les decía, que la estructura se precomprima. Recuerden que el hormigón es un elemento apto para resistir esfuerzo de compresión, así que esa precompresión en principio no tendría problema. Cuando la estructura se carga, con los muebles, con las personas, con los pisos, con lo que sea, esa precompresión va desapareciendo, pero la realidad es que no aparecen grandes esfuerzos de tracción, porque si la precompresión no existiera, enseguida que un elemento flexado se flexa justamente, aparecen los esfuerzos de tracción, que son los que el hormigón no puede soportar. Y por otro lado, permite la ejecución de elementos de hormigón armado de mucha menor altura que la que tendrían que tener si no fuesen tensados o pretensados, y permite o da la posibilidad de lograr salvar grandes luces con pequeñas o más pequeñas alturas de elementos, ya sea de losas o de vigas, que es una de las grandes cuestiones que le molesta a los arquitectos, obviamente, y con razón, que muchas veces las vigas o las losas molestan por su necesidad de tamaño para salvar grandes luces, y bueno, no es el caso este, ya que acá estamos hablando de resolución de constructivas sencillas. El pretensado y posttesado, si bien
como les decía, ya se está simplificando relativamente mucho, no es una solución habitual, aunque las hay ya, para construcciones pequeñas. Veamos, para entender un poco la situación, cómo es el trabajo estructural en su conjunto, porque hasta ahora hemos visto cómo trabaja una losa, cómo la losa descarga sobre una viga, cómo trabaja esa viga, todo en forma individual. Pero veamos ahora un poco el conjunto de la unión de todos esos elementos, losas, vigas, columnas y fundaciones, en un trabajo grupal. Cada elemento estructural tiene una forma particular de trabajar. Las losas a flexión, las vigas a flexión y corte, las columnas a compresión pura, en principio, descartando el efecto de pandeo, y bueno, y las fundaciones, de acuerdo al tipo, tendrán su forma de trabajar distinta. En una estructura, este proyecto estructural que estamos tratando de desglosar y de avanzar, la correcta disposición de estos distintos elementos dará como resultado un correcto funcionamiento del conjunto. Si nosotros no hacemos las cosas bien, o lo mejor posible, cada uno de los elementos trabajará probablemente exigido, si se quiere, de formas no previstas, cosas que van a ocasionar o una dificultad para resolver la estructura o un costo elevado. Y siempre habrá una distribución estructural óptima desde el punto de vista resistente y económico y acorde con el espacio arquitectónico que sostiene, tanto en lo funcional como en lo estético. Bien, insisto, y ya me avanzo un poquito con lo que va a ser el trabajo práctico para que me vayan entendiendo lo que digo, que tal vez sin ese contexto sería más complicado. No sé, ustedes lo que van a realizar en el trabajo práctico es a partir de un proyecto arquitectónico, es decir, un proyecto de arquitectura de una vivienda de 2 plantas, planta baja y planta alta, insertarle la estructura. La estructura, por supuesto, tiene que ser compatible con el uso y con lo estético. Ese ejemplo que yo hoy les decía de que no puede haber una columna en el medio de un dormitorio, no sería razonable. Entonces, la estructura tiene que acompañar a la arquitectura. Y ese acompañamiento, irrestricto por supuesto, pero posible de ser mejorado desde el punto de vista estructural sin afectar la arquitectura, tendrá lo que llamamos una distribución estructural óptima, que será aquella que satisfaga el proyecto arquitectónico y a la vez tenga un buen comportamiento resistente y económico. Insisto, ¿se puede hacer una viga de 10 metros de largo sin columnas intermedias? Sí, se puede hacer. Se puede hacer a costa de grandes alturas, 1/10 de la luz, 10 metros, 1 metro de alto aproximadamente, sin tener en cuenta la posibilidad del pretensado y postesado que le comenté en la filmina anterior, que permitiría disminuir un poco, pero 10 metros. ¿Ese metro afecta en algo a mi arquitectura? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque me pasa por encima de una puerta que en lugar de 2 metros va a tener 1,80 m, incompatible, por supuesto, no puede ser. Tengo que adaptar la estructura por culpa de ese metro. ¿Le puedo poner una columna en el medio que va a quedar oculta y que no me molesta desde el punto de vista arquitectónico? Puede ser. Entonces, esos 10 metros se van a transformar en 5, la columna no molesta a nadie, y ¿qué hacemos? Conseguimos alturas de viga más chicas, economía en lo constructivo, porque los 10 metros no son gratis los 10 metros de luz. Por supuesto, tenemos mayor altura de hormigón, mayor necesidad de armadura, no es gratis, y no importa, no quiero asustarlos ni condicionarlos, pero bueno, todo tiene que ver con todo, como quien dice. Entonces, la distribución estructural óptima, como dice ahí, es desde el punto de vista resistente y económico y acorde con el espacio arquitectónico que sostiene tanto en lo funcional como en lo estético. Existen muchas distribuciones estructurales posibles y habrá alguna que será la mejor cuando satisfaga correctamente las necesidades funcionales como estéticas o arquitectónicas y la parte resistente y económica. Lograr esa estructura
óptima, no es no es nada, nada que no tenga importancia, es decir, lleva su tiempo, su conocimiento, su práctica. Ustedes, como les decía, en este trabajo práctico, lo que nosotros intentamos es introducirlos en el tema para que ustedes sean los que proponen el proyecto estructural y después si lo calculan, lo calculan. Pero muchas veces, y lo habitual, quién sabe por qué, es que el ejecutor del proyecto arquitectónico deriva al calculista, se diría que puede ser él mismo, para eso estamos acá, para enseñarles cómo se hacen las cosas, pero muchas veces deriva el proyecto arquitectónico, estructural, perdón, a un calculista. Entonces, ¿qué pasa en ese ida y vuelta? Ustedes dibujan el proyecto arquitectónico de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, a sus conocimientos, lo que sea, ¿no? Entonces, van al estudio del calculista, o el ingeniero, como le llaman muchas veces al calculista, como si fuese lo único que hacen los ingenieros. Vamos al estudio del ingeniero con el proyecto arquitectónico. Entonces, el ingeniero lo recibe y bueno, y la charla se deriva de esta manera aproximadamente. Bueno, ¿cómo has pensado algo de la ubicación de las columnas? Ah, no, no, eso te lo dejo a vos. Eh, Vos tenés más cancha con eso. Bueno, yo te hago mi propuesta estructural para el proyecto arquitectónico que vos me trajiste. Bueno, entonces el calculista hace el proyecto, se juntan de nuevo con el proyectista arquitectónico, le muestra la estructura y el proyectista arquitectónico, no, pero no, esa columna ahí no, pero ¿y por qué no? No, porque yo ahí tenía pensado que mejor que no se vea, pero bueno, que molesta, no importa que no moleste, pero estéticamente no me convence. Bueno, vuelta atrás, llévatelo y esa columna no, y estas vigas, qué alto tienen? Y estas vigas, de acuerdo a esta propuesta, van a tener más o menos 60 centímetros de alto. Ah, no, me olvidé decirte que hay unas ventanas que son de losa a losa, entonces no puedo tener más de 30, entonces, bueno, le podés poner la columna. Bueno, esas discusiones se van dando y son necesarias, por supuesto. Es muy raro encontrar un proyecto estructural de entrada y único. Pero lo que nosotros apuntamos es que si existe realmente esa relación de que el proyecto arquitectónico lo hace una persona que va a ver a otra para que le haga el proyecto estructural, ese ida y vuelta sea lo menos posible. Es decir, ¿qué nos encanta a nosotros cuando tenemos que resolver un proyecto estructural? Que venga el arquitecto, el realizador del proyecto arquitectónico, eh, digo esto así porque podría decir arquitecto, pero bueno, nosotros los ingenieros también estamos habilitados legalmente para hacer proyectos arquitectónicos y en general y por suerte no los hacemos porque nuestros conocimientos, como se imagina respecto al tema, son muy precarios. Pero bueno, en general, ¿no? Hay excepciones. Pero bueno, entonces, si ustedes llevan el proyecto estructural pensado, con alguna cosa que no esté del todo bien, pero por lo menos propuesto por ustedes mismos, el ida y vuelta va a ser mucho menos, el trabajo va a ser mucho menos, los resultados van a ser mucho mejores, habrá que cambiar alguna cosa. Bueno, eso solo es la idea de esta clase, diría que de este nivel de todo el año, es eso, que ustedes aprendan a hacer esto que estamos viendo hoy, a realizar un proyecto estructural sin calcularlo. Por supuesto que para realizar ese proyecto estructural tienen que saber cómo trabajan los elementos, tienen que saber ese famoso que si una viga tiene 10 metros va a necesitar 80, 90, un metro de altura. Van a tener que saber que si un proyecto tiene 4 columnas en sus esquinas, las luces van a ser muy largas. Van a tener que saber que si una losa, ¿se puede hacer una losa de 10 por 10? Sí, se puede hacer, pero tendrá que ser probablemente un emparrillado o tendrá tal espesor que el peso propio de esa losa va a generar problemas más allá de las cargas que tiene que resistir o para lo cual fue concebido. Entonces, si ustedes
aprenden un poco cómo son los funcionamientos, que si hacen determinadas cosas, algún elemento de hormigón va a estar sometido a torsión. ¿Se acuerdan el tema de torsión, que era un tema bastante complicado, que requiere la necesidad de un detalle muy particular y justo de los elementos de las armaduras para soportar esa torsión? Un voladizo. Un voladizo es un elemento muy deformable. ¿Se puede hacer un voladizo? Se puede hacer, pero a costa de gran altura de la losa o gran altura de la ménsula si se trata de una viga. ¿Mm? Bueno, como decíamos, venimos diciendo desde hoy, fíjense que esta clase tal vez sea la menos estructural o estructurada de todas las que hemos visto. No hemos visto fórmulas, no hemos visto nada. He estado hablando mucho más de lo cómodo que me siento, eh, porque son todas cuestiones conceptuales y de charla justamente. Bueno, para un determinado proyecto arquitectónico pueden existir varias soluciones racionales diferentes. Racionales se refiere a cosas normales. Aún así, hay varias soluciones. Se verá, de todas las que haya, se deberá elegir cuál será la óptima de acuerdo al criterio adoptado como prioritario. Esto que viene ahora es un concepto muy importante que resume un poco, y reconozco que teniendo en cuenta cuestiones estructurales, qué es lo que nosotros llamamos racional. Las estructuras más simples desde el punto de vista resistente serán aquellas que contasen con un gran número de elementos trabajando de esfuerzos directos en los que las flexiones fuesen mínimas. Esto nos llevaría a una estructura con una gran cantidad de columnas trabajando a compresión. ¿Qué quiero decir? El esfuerzo directo nosotros le llamamos al esfuerzo axil, compresión axil, que actúa directamente traccionando o comprimiendo el elemento. El elemento flexionado, llámase viga, llámase losa, trabaja simultáneamente algunas fibras a compresión y otras a tracción, pero trabajan, y sobre todo para el hormigón o la piedra, que son elementos que no trabajan a tracción, la flexión, por supuesto que existe, existe y los elementos flexionados también, porque si no pasaría lo que pasa en la siguiente. ¿Por qué los griegos ponían tantas columnas? Alguno dirá, y tiene razón, porque arquitectónica o estéticamente son hermosas o necesarias o forman parte de la concepción, lo que sea. Pero si me permiten opinar desde el punto de vista de la estructura, los griegos ponían por tantas columnas porque lo que tenían acá era piedra, no era hormigón armado, el hierro no existía como elemento compañero de ninguna piedra o de hormigón. Entonces, las luces entre elementos, esto es un elemento flexionado, esta viga, las luces tenían que ser muy pequeñas porque las piedras no aguantaban, porque no tenían armadura para tomar la fuerza de tracción. Entonces, si las luces son muy pequeñas, la necesidad de columnas es muy grande. Por supuesto, existen soluciones alternativas cómo nació el arco, cómo nació la bóveda. Nació justamente por eso, o sea, no podemos poner tantas columnas, nos imposibilitan la entrada de luz, de gente, de lo que sea. Entonces, ¿cómo lo podíamos solucionar sin la aparición del hierro como elemento de tracción? Bueno, con la ejecución de arcos que trabajando a compresión permitían salvar luces mayores. Entonces, conceptualmente está el tema de que una estructura óptima sería aquella, desde el punto de vista estrictamente resistente, que no es lo que queremos apuntar, sería aquella que minimizase o eliminase los elementos flexionados. No los podemos eliminar, tenemos que entrar a la casa, tenemos que entrar por debajo de la estructura, necesitamos pasar y eso requiere luces, pasos. Por supuesto, las luces en este contexto de estructuras sencillas y poco complejas no deben ser muy grandes. Entonces tenemos lo que llamamos luces máximas y luces mínimas. Vamos a ver acá un ejemplo. Tenemos la planta baja de un proyecto, a ver si puedo volver atrás. No. Tenemos la planta baja del proyecto arquitectónico conformado por un garage,
un living comedor, una cocina, un toilet y una escalera que va a la planta alta. Desde el punto de vista de esa planta baja que tenemos, uno podría plantear, como vengo yo planteando así irónicamente, ponerle 4 columnas en, en sus extremos, generando 4 vigas, una de 11 metros, 9 metros, y una losa de 8 por 9. Este es el sumum de lo que quisiese un proyecto arquitectónico. Poca molestia, nada de vigas cruzando, unas 4 columnas. Esto es el sumum de un proyecto arquitectónico, pero no es el sumum de un proyecto arquitectónico, estructural. Hagamos alguna cuenta. Espesor de la losa. ¿Se acuerdan de cuando vimos losa? Por eso le digo, hay que analizar cada elemento aisladamente. Espesor de la losa. Luz menor sobre 50, es una losa cruzada. Recuerden que la losa tiene que tener un espesor mínimo para no ser muy deformable, más allá de que el hierro pudiese aguantar las tracciones que eso provocaría. 9 metros, la luz mínima, dividido 50, más 2 de recubrimiento, 20 centímetros de espesor. El peso de la losa sería 20 por 2.400, 500 kilos por metro cuadrado. Cada metro cuadrado de esta losa de 20 centímetros ya tendría 500 kilos. Carga muy importante en función y relación de las cargas para las cuales se creó la losa, que es una carga pequeña de una vivienda tranquila, no es una escuela, no es un auditorio, es una casa. Entonces, pensar en 500 kilos, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero hacer una losa para soportar 500 kilos, nada más que de peso propio, más todas las cargas que le pongamos encima, va a generar alguna cuestión constructiva probablemente complicada y sobre todo un gran costo. Veamos la altura de la viga, 11 metros, altura más grande. Dividido 10, ¿se acuerdan el famoso, la altura dividido 10? 111 centímetros de alto, 1 metro 10 de alto, con los seguros inconvenientes de altura de dinteles de todas las puertas que estén por acá abajo y que uno requiere pasar. Entonces, una altura normal de un local, universalmente, son 2,70. 2,70 restémosle 1 metro 10, estamos 2,70 menos 1 metro 60. Yo no paso, seguro. Ustedes casi no me conocen o no me conocen, yo mido casi 2 metros, yo no paso. Así que esto es un buen proyecto estructural, no. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico es, pero desde el punto de vista del costo, no. Analicemos un poquito para entender cómo es esto que yo digo de cuál es la mejor estructura. Por un lado, aquella que en principio, no digo que sea la mejor, que respete las luces máximas y mínimas. Desde el punto de vista del funcionamiento estructural, recordemos cómo era el camino de las cargas. Las cargas se apoyan sobre las losas descargan su carga sobre las vigas por supuesto suman la carga de sus paredes, pero reciben la carga de esta flechita de acá, esta flechita que es una persona. ¿Cómo llega a las fundaciones? A través de la losa, trabajando a flexión, apoya sobre las vigas. A través de las vigas, trabajando a flexión, descarga sobre las columnas. Las columnas trabajando, la columna desde el punto de vista es lo mejor, desde el punto de vista estructural, porque recibe su carga en forma directa, trabajando a compresión pura, lleva esa carga hacia la fundación y la fundación, trabajando en este caso una base aislada, trabajando a la flexión porque tiene una carga puntual y el suelo recibe una carga uniformemente distribuida, transmite su carga al piso. Entonces esta carga viene por acá, por acá, por acá, por acá y descarga en su base. Hacia las vigas, esto es lo que ya dije recién, así me equivoqué, me adelanté, entonces transmiten por fricción hacia las vigas en las cuales se apoyan. Estas toman estas reacciones y la carga de muro o paredes si lo hubiese, y por flexión y corte la transmiten a la columna. Las columnas, trabajando comprimida, transmiten las reacciones de vigas a la fundación. Este es un poco el camino de las cargas. Que hay que, creo que esto no es ninguna novedad, ya lo hemos venido diciendo en cada uno de los elementos que describimos a lo largo del primer cuatrimestre, pero es interesante.
Veamos acá, esta es un ejemplo, estoy viendo acá una supuesta estructura vista en planta, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, todas en la periferia de la estructura. No queremos columnas porque el proyecto no lo permite. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero fíjense a costa de qué. Eh, Supongamos que yo tengo una carga acá, en este punto. Este punto tomémoslo como origen de una carga cualquiera apoyando en la viga o en la losa que apoya en esta viga. Esta viga no va directamente a la columna, va para un lado a una columna, por otro lado para este lado. Acá no hay columna, así que tampoco puede apoyar ninguna columna. Tiene que venir para acá, tiene que venir para acá. Acá no hay columna, acá no hay columna. Bueno, fíjense, una carga que estaba acá a través de todo este mecanismo de apeos, esto es un apeo, es cuando una viga apoya sobre otra viga sin una columna. O sea, esta viga apoya en una columna, no apoya en esta viga, apoya directamente en la columna. Esto es lo mejor que podría pasar. ¿Es posible esto? Es posible, pero sepan, por favor, que esta posibilidad es a costa de a un peor funcionamiento estructural y por lo tanto a un mayor costo. O sea, porque todos estos apeos, lo peor, entre comillas, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una viga es que lo apee una otra viga. Y mejor dicho, lo peor que le puede pasar a una viga es que lo apee una columna del piso anterior que trae una carga enorme. Una viga, bueno, esta viga no trae una carga muy grande porque es una viga cortita, que recibe poca carga, apoya en esta, bueno, está bien, pequeños apeos son posibles. Esta viga recibe la carga de esta más toda la carga de esta losa que apoya para acá. Y bueno, y así se van siguiendo. Esto va a terminar en unas vigas acá enormes, porque más allá de la luz va a recibir una carga. Fíjense que toda la casa pasa por esta viga y por esta viga, así que bueno, va a ser un problema bastante difícil de resolver. Ahí tenemos un apeo. ¿Mm? Y otro apeo que se lo puse en rojo porque se va complicando y este lo tendría que poner en vermellón, etcétera. Siguiendo un poco con esto que estamos hablando del trabajo estructural, eh, por supuesto hay que tener en cuenta que la estructura puede significar una interferencia a- hacia la arquitectura, o viceversa, como quieran, pero por ejemplo, a ver si, eh, la estructura a diseñar, claro, es un poco lo que decimos, ¿no? Esta estructura famosa que estamos intentando proyectar o diseñar tiene una situación muy, bueno, tiene una situación no es la palabra, sino ocurre una situación muy particular. La estructura, ¿para qué está concebida? La estructura sobre planta baja está concebida para soportar las cargas de la planta superior. O sea, recibe las cargas de la planta superior, entonces debe estar concebida en cuanto a su formato, su ubicación de vigas, de losas, pensando en las cargas que tiene que recibir de la planta superior. Pero ocupa la planta inferior, la planta baja en este caso. O sea que lo que puede ser bueno para la planta alta puede ser malo para la planta baja. Si una viga aparece por el medio de un living, no nos gusta a nadie. Una viga, como vamos a ver más en la clase que viene, una viga es un elemento que se pone en general por supuesto, para apoyar las losas y por otro lado se los trata de colocar siempre debajo de las paredes de la planta superior, porque la pared es un elemento lineal y la viga es un elemento lineal, se llevan muy bien de la mano para llevarse bien. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? La viga recibe la carga superior, pero aparece en la planta baja y puede molestar. Entonces hay que ir, es un ida y vuelta que como vamos a ver, lo van a ver ustedes en el trabajo práctico, se maneja con un papel calco, porque el papel calco permite eh, testear a la planta alta donde conviene poner la estructura desde el punto de vista de las cargas que va a recibir, y después con ese papel calco lo volcamos encima de la planta baja a ver dónde van a caer los elementos que nosotros pensamos que eran los mejores para soportar la carga de la planta alta. Eso, por supuesto, lo de papel calco está quedando en el olvido, y disculpen mi demostración de edad, pero
Todo esto ahora con el AutoCAD es muchísimo más fácil, se copia, se trabaja la estructura sobre la planta alta, después se copia y pegue, se la pega sobre planta baja y se ve en qué molesta. ¿A qué me refiero con todas estas interferencias y molestias? Por ejemplo, esto de acá. Esta columna surgió probablemente de la necesidad de la estructura que está por arriba de la losa y que no sé, no tengo ni idea, que es una foto, una obra que no es mía, porque esta columna cayó acá, pero seguramente por una cuestión estructural de la planta alta. Pero ¿qué pasó? Miren dónde cayó. Cayó en un lugar bastante antipático. O sea que esto obviamente hay que no tratar de evitarlo, hay que evitarlo. Una, una, una cuestión muy común, esta de arriba no es común, esta sí es un poco más común, estas mochetas de vigas. Muchas veces, o sea, la viga requiere un espesor que es más que nada una cuestión constructiva. La viga para que el hormigón pueda entrar en su interior con, eh, sin quedar trabado en el hierro y es un líquido espeso, así que, bueno, tiene que tener un espesor mínimo y si ese espesor mínimo de la viga es distinto al espesor de la pared que en este caso tiene abajo, esta viga está puesta acá para soportar la pared de arriba y aparece en la parte de abajo y esto de acá, por supuesto, es una cuestión estética que a algunos no les molesta tanto, a otros más, y entonces hay que tratar de evitarlo. Acá la viga indudablemente va a seguir estando acá, lo que hay que ver si esta viga se puede achicar para que no quede esta mocheta inferior o es necesario agrandar la pared para que oculte y quede todo un único plano que es muy antipático. Bueno, vamos a dejar esta primera parte. En el próximo video continuamos con la explicación. Creo que estamos en 46 minutos, un tiempo bastante larguito. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, en la clase 2 de este tema de proyecto estructural.